La luz del amanecer iluminó la pradera, y el zorro, con su pelaje rojizo reluciente, corrió con pasos ligeros por el bosque. Las hojas crujientes bajo sus pies crearon un canto sinfónico que resonó en el aire. El zorro se detuvo junto al arroyo, bebiendo con ansia el agua fresca que calentaba su garganta irritada por los aullidos nocturnos. Después, se acercó a la superficie del agua, y como por arte de magia, su reflejo emergió en la capa líquida. Un estirón de satisfacción se dibujó en su rostro, mientras admiraba la curva elegante de su silueta y el brillo sedoso de su pelaje. En ese instante, se sintió coronado como el dueño supremo de su reino, orgulloso de ser la encarnación viva de la confianza en sí mismo. No necesitaba la presencia de otros para sentirse completo, ni siquiera la compañía de una persona especial. La tormenta que acabó con sus padres le había enseñado a valerse por sí mismo. Aunque el dolor de la pérdida seguía siendo vivo, había aprendido a cultivar la independencia como una virtud. Sin embargo, cuando una oportunidad de aventura se presentaba, él podía considerarla, siempre y cuando no fuera a costa de su libertad. La soledad era su refugio y su fuente de inspiración, un lugar donde podía escuchar su propia voz y encontrar su propio rumbo. Mientras continuaba su paseo matutino, sus orejas se irguieron al percibir los gritos y gruñidos cercanos. Rodó los ojos con fastidio al reconocer las voces estridentes de la manada de lobos que se encontraba cerca. Modificó su ruta para rodearlos, deseando evitar encontrarlos cuanto fuera posible. Sin embargo, su curiosidad pudo más que la precaución, y se acercó con cautela, agazapado entre los matorrales, para observar qué sucedía allí. Vio a la gran manada compuesta por más de 20 lobos perseguir frenéticamente a un enorme ciervo de cornamenta majestuosa. Los lobos trabajaban en sincronía para arrinconar a la magnífica presa. El zorro rojo observó cómo la manada lograba cazar con facilidad gracias a su cooperación. Sin embargo, no podía evitar sentir un cierto desprecio hacia esos animales por depender tanto de los demás. Aunque admiraba su capacidad para obtener grandes presas gracias a la colaboración, también lo despreciaba por necesitar a los demás para sobrevivir. La persecución llegó a su fin cuando los lobos acorralaron al ciervo en un peñasco. El imponente animal enfrentó valientemente su destino, sabiendo que su tiempo había terminado. Los feroces depredadores se abalanzaron sobre su presa, desgarrando su piel y carne y tirando furiosos mordiscos para arrancar la mayor tajada posible. Pero en su violenta voracidad, los lobos pronto comenzaron a pelearse entre sí por los trozos más jugosos. En este momento, el zorro rojo sintió un sentimiento extraño. Admiración por la habilidad de los lobos para cazar en grupo, pero también una cierta envidia hacia su capacidad para trabajar juntos y obtener beneficios mutuos. Su soledad le parecía más valiosa que nunca, ya que le permitía mantenerse libre y autónomo. Sin embargo, no podía evitar sentir que algo le faltaba en comparación con la vida social y cooperativa de los lobos. Sin embargo, después de que los lobos lograron la victoria gracias a su coordinación, se desencadenó una disputa brutal entre ellos. El astuto zorro sacudió la cabeza y se sintió agradecido de no tener que lidiar con semejantes problemas. Él había siempre valorado su independencia y libertad, y no veía el sentido de entregarla a cambio de la camaradería. Con un brinco, el zorro se elevó hasta una roca cercana y se sentó con dignidad, como un rey en su trono de piedra. Allí, desde su atalaya, observó cómo los lobos regresaban a su cueva, más enfadados que nunca. Él sabía que aquellos animales necesitaban aprender a controlar sus impulsos y rivalidades internas si querían disfrutar verdaderamente de sus logros. Mientras el sol alcanzaba el cenit, iluminando el bosque con un brillo dorado, el zorro se sintió cada vez más atraído por la paz y tranquilidad de su propia cueva. Decidió que era hora de regresar a su hogar, donde podía disfrutar en soledad de sus logros y no tener que compartirlos con nadie. Al cabo de varias horas, el zorro despertó con el sol naciente,
con energías renovadas para iniciar su día. Su mente estaba puesta en la diversión que le esperaba más tarde, jugando en la oscuridad, momento ideal para gastar bromas a los animales nocturnos y conseguir algún refrigerio delicioso que haya dejado algún humano. Sin embargo, su rastro de agua fresca fue interrumpido por aullidos sollozantes que provenían de cerca. Con gran agilidad, trepó a un árbol cercano y se dio cuenta de que 6 cachorros de lobo se encontraban desorientados y asustados, llamando desesperadamente a sus padres. El recuerdo del incendio forestal de la semana pasada volvió a su memoria, y entendió que las familias habían tenido que abandonar sus cuevas para escapar de las llamas. El zorro se quedó pensativo ante esa escena. Su primer instinto fue avanzar sigiloso y capturar un suculento lobezno para la cena, aprovechando que no podían defenderse. Sin embargo, algo lo detuvo en seco. Al escuchar los gritos de «Mamá, papá, ¿dónde están?», sintió una extraña opresión en el pecho al recordar su propio pasado vulnerable. El zorro no era tan despiadado como creía. Sorprendentemente sintió empatía por el sufrimiento de los pequeños lobos perdidos, porque se reconoció en sus aullidos desesperados y su absoluta vulnerabilidad ante el peligroso bosque. Decidió acercarse con cautela y les dijo con voz suave: «No teman, no les haré daño. Estoy aquí para ayudarlos a encontrar a su manada». Los cachorros se calmaron un poco y se acercaron olfateando con curiosidad. «¿Y tu manada dónde está?», dijo el mayor de los cachorros. El zorro sonrió y respondió: «Yo me quedé huérfano cuando era joven y nunca tuve ánimos de unirme a una manada, pero eso no importa porque no dependo de nadie». Los lobeznos no sabían muy bien qué hacer. Les parecía sospechoso que el zorro no tuviese compañía, pero él era su única opción para tratar de reunirse con sus padres. El zorro avanzaba con paso firme, mientras guiaba a los cachorros a través del bosque, señalándoles los manantiales frescos y las áreas seguras donde podían descansar. No podía evitar sentir un intenso maternalismo hacia aquellos pequeños, inocentes y frágiles seres que dependían tan absolutamente de él. A pesar de su natural desconfianza en la capacidad de los animales sociales para valerse por sí mismos, el zorro se sentía conmovido por la vulnerabilidad de los cachorros y decidió no abandonarlos como había sido abandonado él mismo en su infancia. A medida que el sol comenzaba a declinar, el zorro se dio cuenta de que no alcanzarían la cueva de la manada de lobos antes de anochecer. Con una sonrisa apagada, decidió tomar un nuevo rumbo. Llevaría a los cachorros a su propia guarida, donde podrían pasar la noche y retomar la búsqueda de la manada al amanecer. De esta forma, podría mantenerlos a salvo y guiarlos mejor. Al día siguiente, el zorro les sugirió que descansaran junto al fuego mientras él vigilaba los alrededores, permitiendo que su hogar acogedor se convirtiera en un refugio temporal. Luego de la tragedia, estaba acostumbrado a la soledad, pero ahora se sentía abrumado por sus nuevos y extraños compañeros de vida. Sin embargo, comprendía que la única forma de devolverlos sanos y salvos con su manada era superar su irritación inicial. Mientras tanto, los pequeños lobos ya no le temían, sino que jugaban y retozaban a su alrededor, mordisqueando su cola y sus orejas con total confianza. El zorro notó un calor inesperado en el pecho al interactuar con ellos, pero pronto lo espantó, recordándose a sí mismo que su meta era devolverlos con sus propios lobos y recuperar su ansiada soledad. Finalmente, cerca del mediodía, llegaron a los límites del territorio de los lobos. El zorro les indicó con el hocico que aullaran con todas sus fuerzas para alertar a su manada. Los pequeños lobos hicieron lo mismo con entusiasmo, y pronto divisaron la jauría de adultos corriendo hacia ellos, liderados por sus padres alfa. El reencuentro estuvo lleno de vítores y celebración. Los padres lobos agradecieron profundamente al zorro por haber cuidado y guiado a sus retoños perdidos en la tragedia del incendio. Pero cuando el zorro intentó retirarse discretamente, los cachorros lobos comenzaron a gimotear a su alrededor, frotándose contra sus patas y pidiéndole que se quedara con ellos.
Incluso los padres alfa intentaron persuadirlo de unirse a la manada, ofreciéndole comida abundante y protección a cambio de su ayuda. La comida era algo que le llamaba la atención, pero ni eso era tan bueno como para dejar atrás su costumbre de vivir solo. Así que se limitó a darle las gracias a los lobos por permitirle ser parte de su hermosa familia por un día, pero ya sabía que su lugar estaba allá afuera. Sin embargo, al poco tiempo se cansó de soportar el peso de sus recuerdos y decidió abandonar su hogar en busca de una nueva perspectiva. Para escapar de la nostalgia que lo asediaba, decidió adentrarse en el bosque de los abismos, un lugar inhóspito que apenas había sido visitado por otros seres. Allí, se sumergió en la naturaleza salvaje, cazando su propio alimento día a día. Quería probar su autosuficiencia y librarse de las preocupaciones que lo atormentaban. Pero no había avanzado mucho en su camino cuando se topó con un obstáculo inesperado. Un río amplio y caudaloso que fluía como una vida aparte. Sin embargo, en lugar de retroceder, el zorro decidió cruzarlo, y fue allí donde encontró algo que cambiaría para siempre su forma de ver la soledad. Un encuentro inesperado que le hizo comprender que la soledad no era solo la ausencia de compañía, sino también la oportunidad de descubrirse a sí mismo. Mientras perseguía el rastro de un ciervo herido, el astuto zorro no podía creer la suerte que lo sonreía. El animal, con el aliento agotado y la sangre escurriendo por las heridas, había encontrado refugio en un claro rodeado de densas malezas. El zorro, con la vista fija en su presa, se acercó silenciosamente, preparado para dar el golpe final. Pero justo cuando estaba a punto de asestar el golpe, un chillido desgarrador lo sorprendió. Dos cervatillos, con ojos llorosos y furiosos, salieron corriendo de entre los arbustos y se encaramaron sobre el cuerpo del ciervo moribundo. El zorro se detuvo, estupefacto, mientras los pequeños animales lamían la sangre y suplicaban a su padre que resistiera. La escena fue tan devastadora que el depredador quedó paralizado, sin saber qué hacer. Los cervatillos lo miraban con ojos cargados de dolor y miedo, mientras él sentía un nudo en la garganta. Después de un momento de vacilación, tomó una decisión firme. Atrapó a los cervatillos y les dijo con tranquilidad que no podían hacer nada por su padre, pero que un final rápido sería más fácil para él. Los pequeños animales obedecieron con lastimeros gemidos. Echaron una última mirada hacia atrás, hacia su padre agonizante, y desaparecieron entre los arbustos. El zorro sintió una punzada de compasión por ellos, recordando su propia experiencia de pérdida parental. Sin embargo, sacudió la cabeza y se concentró en terminar su trabajo. Con un golpe feroz, separó la aorta del ciervo y observó cómo éste emitía un grito final. Pero cuando comenzó a disfrutar de aquel manjar, descubrió que la carne había perdido todo sabor para él. Masticaba sin ganas, intentando bloquear los desgarradores lamentos de los huérfanos cervatillos. Una amargura desconocida invadió su alma, impropia del victorioso cazador que estaba hecho. Simplemente, no podía dar un bocado más del asco que sintió. Esa noche no pudo pegar ojo por pensar en la ética de sus actos. Al día siguiente, ya habiendo reflexionado sobre su error, regresó a donde estaban los cervatillos que habían quedado abandonados a su suerte. Después de un prolongado recorrido, los encontró, débiles y temblorosos, intentando sobrevivir en el frío y la oscuridad. Al percatarse de su presencia, los cervatillos intentaron huir despavoridos, pero el zorro se acercó a ellos con un tono calmado y paternal. «No tengan miedo», les dijo. «No vine a hacerles daño. Me arrepiento de lo que le hice a su padre. Sé lo difícil que es perder a alguien querido. Por favor, déjenme ayudarlos. Déjenme». Aún así, los cervatillos no confiaban en él, pero finalmente se rindieron a la necesidad y comenzaron a comer las hierbas silvestres que el zorro les ofrecía. Mientras lo hacían, lo miraban con sus ojos grandes y húmedos, llenos de tristeza y desconcierto. El zorro sintió que su corazón se rompía por dentro.
sabiendo que no podía revertir el daño causado y que nunca podría reemplazar a su padre ni devolverles la infancia luminosa que les había arrebatado. Pero una luz tenue de esperanza iluminó su camino. Quizás, solo quizás, dedicando el resto de sus días a protegerlos y enseñarles los secretos del bosque, podría compensar el daño causado. Y así, ese zorro fiero y temido cambió de rumbo, adoptando a las crías de su propia víctima. Comenzaba una nueva etapa en su vida, una etapa que cambiaría para siempre su egoísta forma de ver las cosas. El zorro empezó por enseñarle a los cervatillos a cazar y a sobrevivir en el mundo salvaje. Los pequeños lo miraban con ojos grandes y brillantes, y él sentía una sensación de orgullo y felicidad al verlos crecer y florecer. La familia que había formado era imperfecta, pero era suya, y por primera vez en su vida se sintió como si tuviera un propósito. Poco a poco, el zorro se dio cuenta de que había estado viviendo en un mundo de ilusiones. Su egoísmo y ambición lo habían llevado a perder la conexión con la naturaleza y con los demás seres vivos. Pero ahora, cuidando a los cervatillos, empezó a descubrir que la vida era más rica cuando se compartía con otros. Un día, mientras exploraban juntos, el zorro se detuvo para mirar a los cervatillos. ¿Saben qué?, les dijo. He estado pensando y creo que mi verdadera naturaleza es ser un buen padre, un padre amoroso y protector. Los pequeños cervatillos lo miraron con sus ojos brillantes llenos de amor. El zorro sonrió, sintiendo que su corazón se llenaba de felicidad. Y así, el zorro rojo, que había sido famoso por ser el más feroz y temido cazador del bosque, se convirtió en un modelo de dedicación y amor paternal. Su nombre ya no era mencionado como un lobo solitario y peligroso, sino como el guardián amoroso y protector de la familia de cervatillos. Te recomiendo que veas este otro video para que sigas expandiendo tus conocimientos sobre el budismo. Nos vemos en el siguiente video con más lecciones para que desarrolles tu espíritu.